¿Qué tal chicos de Santa Rosa de Quibes? Bienvenidos a un nuevo video de física, acá con su amigo el profesor Luis Lillo. Continuando en esta oportunidad hablando de lo que es el movimiento de los cuerpos, nos toca evaluar ya no movimientos horizontales como hemos evaluado el MRU y el MRV, sino ahora nos toca evaluar movimientos verticales. Estamos hablando de el movimiento vertical de caída libre, donde aparecerá un personaje que por ahí nos trae recuerdos a ese fenómeno de dejar caer una manzana de un árbol, hecho por Isaac Newton hace muchos siglos atrás. Estamos hablando del efecto que causa la gravedad sobre los cuerpos. Entonces, vamos a ver, muchachos, cómo se mueven los cuerpos en el eje vertical. Miren por acá, muchachos. Las características que podemos encontrar del movimiento vertical de caída libre son que podemos ver que se trata de un MRV, pero ya no de forma horizontal, sino de forma vertical. O sea, profe, que verticalmente el cuerpo puede disminuir su velocidad, pero también el cuerpo puede aumentar su velocidad. Y eso lo sabemos cuando vemos un cuerpo que va subiendo, poco a poco su velocidad disminuye y luego cuando baja poco a poco su velocidad aumenta. Entonces, profe, si vemos que la velocidad cambia, hemos señalado que ese tipo de movimiento es un MRV, pero en este caso será vertical. Ahora, profe, si habla de MRV, habla de aceleración. Entonces, ¿cuál será ahora el valor de la aceleración? Fíjate, mi querido estudiante, que ahora la aceleración viene a ser la gravedad. Si el cuerpo sube o el cuerpo baja, si el cuerpo aumenta su velocidad bajando o disminuye su velocidad subiendo, es por culpa de la gravedad, cuyo valor para efectos de cálculos más sencillos vamos a considerar 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, es la gravedad, la aceleración que va a tener todo cuerpo en el movimiento de caída libre. Otra cosita que podemos notar y que podemos ir viendo aquí en el gráfico es que cuando el cuerpo sube, cuando el cuerpo va subiendo, la velocidad va disminuyendo. ¿Por qué razón? Porque la gravedad no lo deja subir. Recuerda que la gravedad obliga a que los cuerpos caigan. Entonces, si la gravedad obliga a que los cuerpos caigan, la velocidad poco a poco disminuye. Como puedes ver aquí en el ejemplo, el cuerpo tenía una velocidad de 40 metros por segundo y luego tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Profe, en algún momento de la subida, su velocidad puede llegar a ser cero e inmediatamente, ¿qué hace? E inmediatamente baja. ¿Por qué? Porque todo lo que sube en algún momento tiene que bajar. Entonces, profe, empezó con 40, luego bajó a 10, luego llegó a 0. Conforme fue subiendo, la velocidad disminuye. De tal manera que cuando baja, la gravedad lo ayuda a bajar. Si es así, a la hora que baja, poco a poco, la velocidad comienza a aumentar. Conforme va bajando, la velocidad comienza a aumentar. Entonces, una curiosidad que podemos ver ahí es cuando sube, la velocidad disminuye y cuando baja, la velocidad aumenta. De tal manera que para un mismo punto, como puedes darte cuenta, para un mismo punto, la velocidad con la que subió es igual a la que bajó. La velocidad con la que subió es igual a la que bajó. Siempre que pasa por un mismo punto, la velocidad de subida y la velocidad de bajada tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, profe, cuando sube, la velocidad disminuye. Cuando baja, la velocidad aumenta. Y cuando pasa por un mismo punto, las velocidades tienen que ser iguales. ¿Ok? Ahora, algo que se nota cuando se realiza el caída libre es que cuando la velocidad disminuye o la velocidad aumenta, se establece que por cada segundo va cambiando de 10 en 10. O sea, disminuye de 10 en 10
o aumenta de 10 en 10 en cada segundo. Eso viene a ser la regla de Galileo. Si yo quiero relacionar el tiempo que demora un cuerpo, fácil. Veo la velocidad y veo que el cambio que produce es por cada segundo de 10 en 10. Por cada segundo de 10 en 10. Si fueron 2 segundos será 20. Si fueron 3 segundos será 30. De tal manera que si sube disminuye y si baja aumenta. Miren por acá muchachos, profe, de 40 a 10 cambió en 30. De 40 a 10 cambió en 30. Si por cada segundo va de 10 en 10, como cambió 30, implica, profe, que acá ha pasado 3 segundos en la subida. ¿Ya está? Cambió 30, pasaron 3 segundos. De 10 a 40, profe, igual cambió 30, han pasado, ¿qué cosa? 3 segundos. Por cada segundo se cambia de 10 en 10. Si han pasado 30, han pasado 3 segundos. ¿De acuerdo? Y algo curioso que notamos ahí, profe, para una misma separación, en un mismo tramo, el tiempo que demora en subir es el mismo tiempo que demora en bajar. Tiempo de subida y tiempo de bajada son iguales siempre y cuando se tenga la misma separación, el mismo tramo recorrido. Entonces, profe, cuando el cuerpo sube, su velocidad disminuye. Cuando el cuerpo baja, su velocidad aumenta. ¿De cuánto en cuánto? De 10 en 10 en cada segundo. Disminuyó 30, pasaron 3 segundos. Aumentó 30, pasaron 3 segundos. De tal manera que para un mismo tramo, el tiempo de subida y el tiempo de bajada tienen que ser iguales. Ahora, algo más que yo te comenté es que todo lo que sube tiene que bajar, pero en algún momento, en el punto más alto de su movimiento, conocido como la altura máxima, esa velocidad se debe hacer cero. Entonces, siempre que nos mencione el punto más alto, se denomina altura máxima y su velocidad resulta ser cero. Y ya que hablamos de altura, profe, hemos visto velocidades, hemos visto tiempo. ¿Se podrá calcular la altura que sube o que baja el cuerpo? Claro que sí. 2 fórmulas para la altura. La primera, altura es igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es muy parecida a la fórmula del MRV, solo que en el MRV decía aceleración. Recuerda que ahora la aceleración es la gravedad. Entonces, altura igual velocidad inicial por tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recordando el tema anterior, positivo es cuando aumenta, negativo es cuando disminuye. Positivo es cuando baja, negativo es cuando sube. Positivo es cuando aumenta, negativo es cuando disminuye. Eso ya lo sabemos del tema anterior. Pero también la altura se puede calcular como la suma de velocidades inicial y final, todo sobre 2 y multiplicado por el tiempo. ¿De acuerdo? Esta segunda fórmula nos servirá cuando conozcamos las dos velocidades. Esta primera fórmula nos servirá cuando el cuerpo solo presenta velocidad inicial. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides que el doble signo, positivo cuando aumenta, negativo cuando disminuye. ¿Y hacia dónde aumenta? En la bajada. ¿Hacia dónde disminuye? En la subida. Recordando que la altura se mide en metros. Entonces, muchachos, aplicando el criterio de que por cada segundo la velocidad cambia de 10 en 10. Cuando sube, disminuye. Cuando baja, aumenta. Vamos a resolver los problemas que tenemos para el día de hoy. Chicos, vemos nuestra guía y tenemos lo siguiente. Problema 1 dice: un cuerpo se suelta desde lo alto de una torre de 80 metros.
La torre respecto al piso tiene una altura de 80 metros. Dice que se suelta. Profe, ¿qué implica que se suelta? Que parte del reposo. Y eso ya lo hemos comentado. Si se suelta o parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Nos piden calcular el tiempo, nos dan de dato la altura. Profe, como nos dan de dato la altura y tengo la velocidad inicial, aplicamos la primera fórmula. Entonces decimos que altura es igual a ¿qué? Velocidad inicial por tiempo. Profe, cuando baja, aumenta. Cuando baja, aumenta. Más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y listo para reemplazar. La altura vale 80. Profe, la velocidad inicial es 0 por algo más 1/2 la gravedad que vale 10 y por el tiempo elevado al cuadrado. Recuerda que el tiempo es lo que te están pidiendo. 0 por algo sigue siendo 0. Esto se va. Profe, tendríamos 80 por 2, 160. Y eso es igual a 10t cuadrado. Si 160 es igual a 10t cuadrado, porque el 2 pasa a multiplicar, simplemente que notamos, 0 con 0 se va y sacando la raíz cuadrada, el tiempo que demora en bajar sería de 4 segundos. Y esa es la respuesta al problema número 1. Como puedes apreciar, simplemente aplicación directa de la caída libre. Profe, ¿por qué escogí el signo más? Porque simplemente el cuerpo baja y cuando el cuerpo baja, la velocidad aumenta. Si el cuerpo sube, la velocidad disminuye. Entonces, muchachos, fórmula para calcular la altura, usamos la primera porque solo tengo velocidad inicial. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, clave, la letra C de casa. Pregunta 2. En la figura hay el valor de la velocidad luego de 4 segundos. Chicos, un cuerpo cuando sube tiene la opción de subir o de dar la vuelta y bajar. ¿Eso de qué va a depender? De cuánto fue su velocidad inicial. Dice que su velocidad inicial es 30 metros por segundo y debe demorarse 4 segundos. Entonces, muchachos, la pregunta será, ¿sigue subiendo o dio la vuelta? Veamos qué ocurre. Si es que da la vuelta, se supone que en algún momento aquí, en el punto más alto, su velocidad tiene que ser 0. Vamos a ver si es que da la vuelta o no. Profe, si yo aplico la propiedad, por cada segundo que pasa, va cambiando de 10 en 10. Por cada segundo que pasa, va cambiando de 10 en 10. ¿Qué es lo que noto, profe? Que de 30 a 0 cambia 30. De 30 a 0 disminuye 30. Profe, si por cada segundo cambia de 10 en 10, como disminuye 30, habrán pasado 3 segundos. Hasta que llega a tener su velocidad 0. Entonces, profe, si en la subida hasta que llega a 0 demora 3 segundos y el problema dice que debe ser 4 segundos de movimiento, entonces, ¿cómo lo encuentro al cuerpo? Bajando. Lo encuentro al cuerpo bajando. De tal manera que si el problema demora 4 segundos, en la subida son 3, en la bajada es 1 segundo. ¿Y qué aplicamos? Por cada segundo cambia de 10 en 10. En este caso, profe, cuando baja, aumenta. Si ha pasado 1 segundo, ¿con cuánto llega en este momento por aquí? Para 1 segundo llegaría con 10 metros por segundo. Y esa es la respuesta al problema. ¿Te das cuenta? No hemos aplicado fórmula, solo hemos aplicado la propiedad.
Por cada segundo la velocidad cambia de 10 en 10. Como cambió en 30 al subir, pasaron 3 segundos. El proceso demora 4, obligatoriamente está bajando. ¿Cuánto tiempo? 1 segundo. Y si pasó 1 segundo, su velocidad, 10 metros por segundo. Clave, la letra B de beso. En la pregunta 3 es parecido, dice, ¿a qué distancia? Acá nos piden la distancia, chicos. Acá nos piden la altura. Luego de 6 segundos, acá nos piden la altura, luego de 6 segundos. Muchachos, si hablamos de 6 segundos, dice el problema que el cuerpo sale con 40. Profe, el cuerpo sale con 40. Y vamos a hacer el mismo análisis. Profe, si el cuerpo sube, ¿qué opción tiene de que llegue al punto más alto? Si llega al punto más alto, su velocidad será ¿cuánto? Su velocidad será 0. Y en ese momento que digo, de 40 a 0, disminuye en 40. De 40 a 0, disminuye en 40. Y si disminuye en 40, ¿cuánto tiempo ha pasado? 4 segundos. Porque por cada segundo cambia de 10 en 10. Si ha cambiado en 40, han pasado 4 segundos. El problema dice que se va a mover en 6 segundos. Si 4 son de subida, para completar los 6, 2 tienen que ser de bajada. Y en ese momento, muchachos, si 2 segundos se demora en bajar, entonces acá está llegando ¿con qué velocidad? Estará llegando con 20 metros por segundo. Y ya salió el problema. Muchachos, si acá tiene 20 metros por segundo y han pasado 6 segundos en el movimiento, el problema te piden que calcule ¿qué cosa? La altura. La altura. Te piden esta alturita, que se encuentra respecto al piso. Profe, pero esta alturita tiene su velocidad inicial que es 20. Me falta ya del tiempo. Fácil, muchachos, fácil. Tienen que darse cuenta que este tiempo también será 2 segundos. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque te acuerdas lo que dijimos acá. Para una misma altura, los tiempos como son iguales. Para misma altura, los tiempos son iguales. Si en la subida se demora 4, en las bajadas se debe demorar 4. Para una misma altura, los tiempos como son iguales. Entonces, profe, si en la subida hace 4, en la bajada debe hacer 4. Pero nosotros solo habíamos considerado 2 segundos de bajada. Por lo tanto, el resto del tramo tiene que ser también ¿cuánto? 2 segundos. Y ahora sí podemos aplicar la fórmula de caída libre. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo. Profe, va bajando más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y con eso calculamos la altura. Reemplazamos, altura será igual. Velocidad inicial 20, el tiempo que vale 2, más 1/2, la gravedad que es 10, por el tiempo 2 elevado al cuadrado. Listo, chicos, operamos y tendríamos que la altura será igual. 20 por 2, 40, más, profe, 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2, por 10, 20. Y de esa manera tenemos que la altura sería 40 más 20, 60 metros. Y esa sería nuestra respuesta al problema. Lo importante acá, muchachos, es observar que ya estamos empezando a aplicar propiedades. Profe,
para una misma altura, el tiempo que se demora es el mismo. Si al subir son 4, al bajar la misma altura deben de ser 4. Pero como en el problema solo habíamos contemplado 2 de bajada, lo que falta sería el tiempo para poder calcular la altura, que sería 2 segundos. Y con ello, fórmula para aplicar. Entonces, de esa manera, para una misma altura, los tiempos como son iguales. ¿De acuerdo? Clave, la letra C de casa. Pregunta número 4. ¿Qué significa, profe, que se halle el tiempo en el aire? El tiempo en el cual el cuerpo permanece en el aire. A veces los estudiantes caen y dicen, profe, un cuerpo está en el aire cuando sube. La pregunta es, ¿y cuando baja, deja de estar en el aire? Claro, profe, porque llega al piso. Una cosita. Una cosa es que llegue al piso, pero para que llegue al piso, sigue estando en el aire. Por lo tanto, un cuerpo está en el aire cuando sube y cuando baja. Y dejará de estar en el aire cuando llega recién al piso. Mientras no llegue al piso, sigue estando en el aire. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Si un cuerpo va a estar en el aire, es tanto en la subida como en la bajada. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, si hemos planteado que el cuerpo sube y baja, en algún momento su velocidad tiene que ser 0, porque todo lo que sube tiene que bajar. El problema dice, calcule el tiempo que permanece en el aire el cuerpo, sabiendo que salió con 60 metros por segundo. Entonces, chicos, propiedad, si sale con 60 y llega a tener 0, disminuye en 60. Y si disminuye en 60, por cada segundo hace de 10 en 10. Profe, si disminuye en 60, pasaron 6 segundos. ¿Y qué hemos dicho? Para una misma altura, lo que se demora en subir, se demora en bajar. Si en subir se demoró 6, en bajar también se demora 6. De tal manera que, ¿cuánto tiempo estuvo en el aire? 6 de subida y 6 de bajada. Por lo tanto, chicos, respuesta, el tiempo en el que el esferite estuvo en el aire resulta ser 12 segundos. Y esa es la respuesta al problema. Así de práctico, así de sencillo. Solamente aplicamos la propiedad de que por cada segundo que pasa, cambia de 10 en 10. Si de 60 a 0 cambió 60, obviamente pasaron 6 segundos. 6 segundos de subida, 6 segundos de bajada. Por lo tanto, muchachos, clave, la letra E de enano. Y no se olviden, hablamos de tiempo en el aire hasta cuando choque a la superficie. Mientras tanto, seguirá estando en el aire. ¿Ok? Pregunta número 5 dice, se abandona un cuerpo, se abandona, velocidad inicial 0, se suelta, no se le da velocidad al cuerpo. Se abandona un cuerpo desde lo alto de un edificio y llega al piso luego de 4 segundos. Profe, pasan 4 segundos, entonces aplicamos Galileo. O simplemente decimos, el problema nos pide hallar la altura. Ya está, pues muchachos, si el problema nos pide hallar la altura, ya tenemos la fórmula, ¿sí o no, profe? ¿Qué es lo que veo? Tengo velocidad inicial, tengo el tiempo, me pide la altura. Fórmula como en el problema 1. Velocidad inicial por tiempo. Profe, si baja la velocidad aumenta, positivo, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Siempre que quieras calcular altura, necesitas de la fórmula. Reemplazamos, altura será igual, velocidad inicial 0 por tiempo 4, más 1/2, la gravedad es 10 por el tiempo que es 4 elevado al cuadrado.
En ese momento, ¿qué notamos? Simplemente que 4 por 0 seguirá siendo 0. Y acá tendríamos 4 al cuadrado 16. 16 por 10, 160. Y 160 entre 2, ¿cuánto nos da? 80 metros. Y esa viene a ser la altura que baja la esferita. ¿De acuerdo? Simplemente aplicación de la fórmula de altura. Lo único que hay que tener en cuenta es que la velocidad inicial ha sido 0 porque el cuerpo se está soltando. Se dan cuenta que siempre que necesitan altura tienen que aplicar fórmula. Siempre que necesitan altura tienen que aplicar fórmula. Si son velocidades, propiedad. Por cada segundo cambia de 10 en 10. Cambió en 30, pasaron 3 segundos. Cambió en 60, pasaron 6 segundos. Simplemente cambió 40, pasaron 4 segundos. Por cada segundo cambia de 10 en 10. ¿De acuerdo? Clave en la pregunta 5 sería la letra A. Último problema, vamos a hacer la 7. En la 7 nos dan un gráfico. Nos dice que el cuerpo sale con 20, ¿ok? Sale con 20 metros por segundo y te piden calcular esta altura. Te piden calcular esta altura que le vamos a llamar H, sabiendo, dice que se va a demorar 6 segundos en el vuelo. ¿Qué significa 6 segundos en el vuelo? Que de lo que sube y baja tiene que demorarse 6 segundos. Así como acá, ¿no? 6 de subida, 6 de bajada, se demoró en el aire 12 segundos. En este caso, dice que está volando 6 segundos. Recuerda, si decimos está volando, va a volar hasta que choque al piso. Por lo tanto, entre la subida y la bajada debe hacer 6 segundos. Si eso es verdad, profe, en algún momento su velocidad se hace 0 y empezamos a jugar. Profe, de 20 a 0 disminuye 20. Si de 20 a 0 disminuye 20, acá han transcurrido 2 segundos. ¿Lo viste? Vamos jugando con las velocidades. Profe, si de 20 a 0 disminuye 20, han transcurrido 2 segundos. Ahora, esta altura, muchachos, del edificio, el cuerpo lo recorre bajando. ¿Lo viste o no lo viste? Esta altura del edificio, el cuerpo lo va a recorrer cuando comience a bajar. Pero cuando va a bajar, tiene que pasar por este mismo punto. Y recién desde ahí recorrerá la altura del edificio. Claro, profe, ¿no? Recién desde ahí recorrerá la altura del edificio, porque el edificio está aquí y termina acá. Entonces, profe, cuando el cuerpo vuelve a pasar por donde salió, recién desde ahí recorre toda la altura. La pregunta es, profe, ¿y con cuánto pasa por aquí? Entonces, propiedad, cuando pasa por un mismo punto, las velocidades son iguales. Cuando pasa por un mismo punto, si en la subida fue 20, en la bajada también será 20 metros por segundo. Profe, ¿ya está? Profe, ya está. Para un mismo punto, las velocidades son iguales. Me faltaría el tiempo y se acabó todo. Entonces, recuerda lo que dijo el problema. El problema dijo que el proceso se realiza en 6 segundos. 2 segundos de subida, de 0 a 20, 2 segundos en parte de la bajada, van 4, por lo tanto en el tramo final se debe demorar, ¿cuánto, chicos? 2 segundos. Y ya está el problema listo para reemplazar. Me piden la altura, ya puedo aplicar la fórmula porque tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo. Lo importante aquí es que para un mismo punto las velocidades
son iguales. Y 2, ¿por qué, profe, ha salido 2, 2, 2? Todo el proceso era 6, pues muchacho. Ve 2 segundos de subida, porque la velocidad cambió 20. Luego, parte de la bajada también es 2 segundos, porque vuelve a cambiar en 20. Hasta ahí tienes 4. Y por lo tanto, el último tramo serían 2 segundos más. Entonces, formulita y decimos, altura es igual a velocidad inicial por tiempo, como baja es positivo, 1/2 de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Y listo para reemplazar. Profe, altura será igual. La altura la recorre con esta velocidad inicial de 20. El tiempo que pasa es 2 más 1/2. La gravedad es 10 y por el tiempo que sería 2 elevado al cuadrado. Recuerda que en esta parte de la altura el tiempo que demora es 2 segundos. Listo, muchachos, terminamos de operar. Altura será igual a 40 más 4 entre 2 es 2, por 10 es 20. Por lo tanto, 40 más 20, la altura será considerada ¿cuánto? 60 metros. Y esa es la altura que recorre del edificio. Como pueden ver, muchachos, como pueden ver, estudiantes, solamente es mover las velocidades y determinar los tiempos para luego poder aplicar la altura. Simplemente, muchachos, propiedades. Para un mismo punto, las velocidades de subida y de bajada son iguales. Y luego, para una misma altura, los tiempos son iguales. Para una misma altura, los tiempos son iguales. Y el cambio que sufre la velocidad es por cada segundo de 10 en 10. Si cambia 30, pasan 3 segundos. Si cambia 40, pasan 4 segundos. Si cambia 20, pasan 2 segundos. Si pasa un segundo, cambia 10. Simplemente las propiedades del cambio de velocidades para generar los tiempos por cada segundo cambia de 10 en 10 y luego el cálculo de la altura. Positivo cuando baja porque aumenta, negativo cuando sube porque disminuye su velocidad. Bien, muchachos, esa ha sido nuestra clase del día de hoy sobre el movimiento vertical de caída libre. Te invito a que continúes resolviendo y repasando los ejercicios y conmigo será hasta una nueva oportunidad donde seguiremos hablando más detalles sobre la física de Newton. Nos estamos viendo, muchachos. Cuídense, buenas vibras. Hasta pronto.